Hola, mi nombre es Lucero Espinosa y el día de hoy vamos a hablar sobre la política fiscal y por qué es importante para nosotros como mexicanos. La política fiscal es una rama de la política económica que lo conforman los ingresos, el presupuesto del Estado y las decisiones que se toman con respecto a sus componentes, es decir, con respecto al gasto público y/o los impuestos. Su función o fin principal se enfoca en utilizar variables de control para intentar asegurar la estabilidad económica del país, de tal manera que si existiese algún tipo de variación económica o alguna crisis, éste sea capaz de amortiguarla y mantener su economía en crecimiento con la mayor cantidad de empleos posibles y una inflación estable o incluso relativamente baja. El encargado de decidir o implementar todo lo que corresponde a la política fiscal es el gobierno federal. Esto lo hace a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en sus siglas SHCP. Como ya quedó claro, la política fiscal del país tiene un efecto directo en nuestra economía y su crecimiento. Pero para mejor entendimiento voy a dar dos ejemplos primordiales. El gobierno puede afectar de dos maneras muy directas a la economía. Una es al reducir o aumentar el gasto público y la otra al reducir o aumentar los impuestos. Supongamos que en cuestión de un gasto público el gobierno decide aumentar su inversión en una construcción o mejora de una carretera. Esta carretera conecta dos puntos primordiales para la economía, ya que es un destino turístico y comercial. Esta será una autopista, por tanto el flujo de autos va a ser mayor y el tiempo recorrido menor. Esto quiere decir que el atractivo turístico aumentará junto con el flujo de comercio y junto con esto los empleos correspondientes. Otro caso hipotético va a ser un efecto de los impuestos. Supongamos que el gobierno decide disminuir los impuestos y lo que antes costaba 90 pesos con un IVA de 10, ahora tiene un IVA de 5 pesos. Así que lo que antes costaba 100 pesos, ahora nos costará 95. Este descenso en los precios va a significar un aumento en la demanda y por tanto aumenta la producción y existe un crecimiento económico. Estas variaciones con respecto al gasto público y los impuestos tienen un nombre y se divide en política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. En el caso del gasto público, cuando este es aumentado, entonces este se conoce como una política fiscal expansiva y si este disminuye se conoce como una política fiscal restrictiva. Por el contrario, cuando los impuestos se reducen, también se le conoce como una política fiscal expansiva, mientras que si estos aumentan, entonces se le denomina política fiscal restrictiva. Como podemos ver, los dos ejemplos que vimos previamente pertenecen a la política fiscal expansiva. En conclusión, la política fiscal expansiva se podría decir que es aquella que opta por impulsar el crecimiento económico constantemente. Sin embargo, es importante recalcar que sigue siendo necesaria la variación entre una política y otra para mantener una estabilidad económica, recordando que mayor producción y mayor demanda también significa un incremento en nuestra inflación. Muchas gracias.